Amadísimo Padre Celestial, infinitas gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por las personas que están acá, Señor. Te pido que todo lo que hagamos en el estudio de hoy aprovechemos al máximo, Señor, que podamos sacar algo nuevo, algo para compartir, que no nos vayamos de la misma manera como llegamos, Señor. Te doy gracias por este libro de Nehemías, el cual nos edifica y nos motiva a servirte, Señor. Te doy gracias y dejo esta mañana en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Nehemías capítulo 10. Primero vamos a hacer para las personas que de pronto no han estado, que no sabemos qué ha pasado en este libro. En los primeros capítulos hubo la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Vemos cómo Nehemías fue llamado por el Señor para reconstruir lo que habían derribado el imperio persa. Vamos a ver en el capítulo 10 que hay un compromiso. ¿Qué motiva a este pueblo a unirse a este compromiso, a esta promesa, a firmar esta promesa? ¿Qué motiva a este pueblo a comprometerse con el Señor? Vamos a leer desde el versículo 38 y vamos a explicar versículo por versículo, ¿listo? Dice el versículo 38, capítulo 9. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El pueblo se compromete a hacer una promesa con Dios. Vemos cómo este pueblo, después de estar en humillación, después de pasar por batallas, después de pasar por opresión de unos con otros, cómo en este momento se quiere comprometer con Dios a firmar una promesa. ¿Por qué? Alguien que me diga qué vimos en la clase pasada, alguien que haya estado, ¿qué vimos en el estudio del capítulo 9? Confesando los pecados. Exactamente. Vamos a ver por qué el pueblo quiere firmar una promesa, por qué no quiere hacerlo solamente de palabra, sino por qué quieren animarse a firmar la promesa con Dios. ¿Qué los motiva? Y vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Este pueblo ya se había comprometido con Dios de cumplir su palabra. Pero ¿de qué manera se había comprometido? Vemos que lo hicieron verbalmente, que no hubo ningún pacto, ninguna promesa, no firmaron nada y se comprometieron a cumplir y a cumplir las leyes que Dios les había mandado. Pero vemos, después de este libro, vemos cómo hay idolatría, cómo ellos decepcionan al Señor y no cumplen la ley. Entonces, cuando llega Nehemías y el pueblo recuerda que no cumplieron el compromiso con Dios, y acá lo van a hacer, pero firmado, de una manera que no se les olvide el compromiso que tienen con Dios. ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios a hacer algo, a compartir la palabra, a leer la Biblia, a escudriñar las Escrituras, pero lo hacemos solo en palabra y realmente no nos comprometemos? ¿Cuántas veces hemos dicho, este año sí leo la Biblia, este año sí voy a servir al Señor, este año sí me comprometo contigo, pero como no hay nada que nos recuerde que estamos comprometidos con el Señor, simplemente se nos olvida? Entonces, lo que nos va a enseñar este capítulo 10 es ser serios con los compromisos que adquirimos con Dios. Ese es el estudio del día de hoy. Vamos a la palabra. Ser serios con los compromisos. Entonces el estudio nos va a hablar de qué manera nos debemos comprometer realmente con el Señor y cómo debemos cumplir lo que comprometemos al Señor. Vamos a continuar. Vamos a ver quiénes firmaron y qué los motivó a firmar, porque no firmaron porque dijeron, no, vamos a firmar un compromiso, sino hay alguna motivación que tiene este pueblo para firmar el compromiso con Dios. Dice el capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron
Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. ¿Quién fue el primero que se levantó a firmar? Nehemías. ¿Quién era Nehemías? El gobernador, que era el que estaba dirigiendo este pueblo. Entonces, los primeros que tienen que firmar los compromisos con Dios, las primeras personas que debemos comprometernos con el Señor, somos los siervos de Dios. De ahí parte el liderazgo. En la iglesia, en el hogar, en las familias. ¿Cuántas veces uno como padre, como esposo, como líder, como siervo, se compromete con el Señor? Si yo me comprometo, automáticamente estoy comprometiendo a mi familia, porque yo soy la cabeza del hogar. Entonces, Nehemías fue el primero que se comprometió. Dice el versículo 2. Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías y Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. ¿Quiénes fueron los segundos que se comprometieron? Los sacerdotes. Nehemías era el líder y este era el segundo liderazgo, los sacerdotes. Querían también comprometerse con el Señor. Obviamente al ver esto se fueron añadiendo más que se querían comprometer. Dice, y los levitas, Jesuá, hijo de Azanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías y Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú, los cabezas del pueblo. Dice, perdón, versículo 14 dice, los cabezas del pueblo, Paros, Paad Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasum, Besai, Harif, Anob, Nebai, Macpías, Mesulán, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías otra vez, Azub, Aloes, Pilac, Sobek, son los cabezas del pueblo. Vamos a la parte anterior. ¿Quiénes eran los cabezas del pueblo? En este caso, los cabezas del pueblo, en la situación actual, ¿quiénes son? Las cabezas de las familias, las personas encargadas de guiar a sus familias al templo de Dios. Ellos también se comprometieron, y al ver que estaban comprometidos, Nehemías el gobernador, el líder, los sacerdotes, los levitas, que eran las personas que servían en el templo, dice el versículo 28, y el resto del pueblo. ¿Quiénes se comprometieron? Todos. ¿Por qué todos? Ahí es donde surge una pregunta. ¿Quién los motivó? ¿Qué creemos que motivó a que ellos firmaran este compromiso con Dios? Lo vimos en el capítulo anterior. La lectura de la palabra. Exacto, de Dios. La exposición de la palabra con Dios. Vemos cómo en el capítulo 9, versículo 2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Este pueblo se comprometió porque la palabra de Dios tocó sus corazones, y cuando la palabra de Dios hace eso en nuestras vidas, nos comprometimos con el Señor. Entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a comprometernos? Pero ¿cómo adquirimos ese compromiso? Leyendo la palabra de Dios. Cuando nos alejamos, cuando dejamos pasar mucho tiempo sin escudriñar las Escrituras, obviamente vamos a ser más débiles y más propensos al pecado. Podemos caer en tentación fácilmente, pero cuando nos alejamos de la palabra de Dios. Pero cuando somos conscientes de la necesidad de la palabra de Dios, esta toca nuestros corazones. Y este pueblo era un pueblo que entendía. ¿Cuántas veces habían abierto la palabra de Dios? En este capítulo, muy pocas veces la habían abierto. Pero cuando vieron la palabra de Dios, quisieron comprometerse, y no de una manera verbal, sino de una manera firmada. Entonces, ellos querían comprometerse porque la palabra de Dios había tocado sus corazones. Alguien que me ayude a leer Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 al 33. Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 al 33. Dice Ezequiel.
Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las calles. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: ven ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Vemos como Ezequiel acá está enseñando la palabra a un pueblo que se va a reír de la palabra del Señor. Pero en este caso vemos cómo debemos tener cuidado con la palabra del Señor cuando nos comprometemos y no cumplimos lo que nos comprometemos. Aquí Ezequiel estaba enseñando la palabra, pero el pueblo no se quería comprometer. El pueblo simplemente se quería reír, o sea, venir, escuchar de pronto el sermón o la enseñanza de la palabra y decir: ahora es muy bonito, fue muy agradable, y salían de la misma manera. En cambio, acá en este capítulo de Nehemías, el capítulo 10, vemos como el pueblo realmente se quería comprometer. ¿Y cuántas veces estamos dispuestos a comprometernos realmente con Dios y a cumplir lo que nos comprometemos? Lo que decía ahorita, hacemos compromisos verbales, pero se nos olvida: este año sí me comprometo, este año sí me comprometo a ayudar, este año sí me comprometo a cambiar, este año sí me comprometo a servir al Señor, pero se nos olvidan esos compromisos a medida que va pasando el tiempo, porque no lo hacemos de verdad de corazón para el Señor. A Ezequiel estaba pasando esto. En cambio, en el caso contrario, este pueblo realmente se quería comprometer con Dios. Vamos a ver, a continuar. Dice el versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Qué se comprometía este pueblo? ¿Cuál es el primer? Vamos a ver los compromisos que tiene este pueblo. El primer compromiso fue someterse a la palabra de Dios. El primer compromiso que este pueblo quiere es a someterse a la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces estamos dispuestos a someternos a cumplir la palabra que Dios nos da? ¿Cuántas veces hemos hablado con otras personas y estamos dispuestos a llevar a nuestras familias a los pies del Señor? A comprometernos con Dios. ¿Cuántas veces? Entonces quiero que estemos pensando en esta mañana de que cuando hagamos un compromiso con Dios, realmente lo hagamos de corazón. Este pueblo entendía que debía someterse a la ley del Señor, y así lo iba a hacer. Vamos a continuar. Dice el versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿A qué se quería comprometer este pueblo? Acá es el segundo compromiso. Es clara la palabra de Dios. Este pueblo se comprometía a no mezclarse con paganos, así lo dice la palabra de Dios, a no mezclarse con personas que no amaban a Dios. Se querían comprometer de corazón con personas que a no fallarle al Señor. Vemos cómo Sansón, por mezclarse en una relación indebida con una mujer que no era agraciada ante los ojos de Dios, destruyó su liderazgo. Lo mismo le pasó a Salomón. Por ir detrás de las egipcias, arruinó su vida y todo lo que había hecho. Entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a cambiar una relación? Puede ser un yugo, por ejemplo. El Señor dice en su palabra que Él no acepta los yugos desiguales. Que cuando servimos al Señor, las dos personas debemos amar a Dios. Y las relaciones mixtas son peligrosas. Una relación mixta trae muchos problemas. Al principio podemos excusarnos de que no, que habla bonito, canta bonito,
en cosas del mundo, pero realmente las relaciones mixtas no agradan al Señor. Cuando no nos comprometemos las dos personas para el Señor, es mala vida ante los ojos de Dios. ¿Y quiénes son los primeros que se van a comprometer acá? Dice Serra, y que no haríamos nuestras hijas. Los padres estaban comprometiendo a que sus hijos iban a andar en buenas relaciones y a que iban a estar pendientes de ellos para no dejar que se mezclaran con personas que podían infundirles malas cosas o llevarlos a pecaminosidad. Vamos a leer 2 Corintios 6:14, ¿alguien que me ayude? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la justicia con la ley. Exactamente, en este punto la palabra de Dios es clara. No hay nada para racionalizar, no hay nada para pensar, no hay nada para analizar. Dice, no os unáis en yugo desigual. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que de verdad queremos servir al Señor. No podemos colocar por encima de la belleza, de la moral, de la ética, la palabra del Señor. Cuando entendemos que la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual, estamos siendo conscientes que para servir al Señor debemos colocar la fe que tenemos por encima de todo esto, de la moral, lo que decía de la belleza y de lo buenas personas que sean. Vamos a leer también, dice, ¿por qué no debemos unirnos en yugo desigual? 1 Corintios 3:16 dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Por qué no debemos unirnos en yugo desigual? ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Exactamente. Y vamos a ver en Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice ahí. Dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces este pueblo entendió una tercera cosa. El pueblo entendió que las relaciones para Dios sí importan, y cuando entendemos eso estamos dispuestos a colocar nuestra fe por encima de cualquier cosa, de la moral, de la ética, de la conducta, de los comportamientos, porque las relaciones para Dios sí importan, y cuando decidimos ser amigos, cuando digo amigos es, una cosa es que digamos en un trabajo tengamos que ir y compartir con personas que obviamente no amen al Señor, pero una cosa es compartir porque en el trabajo se nos toca. Otra cosa es entablar amistades con personas que no aman al Señor. Fácilmente vamos a ser tentados por alguna de las actitudes o comportamientos que tengan estas personas. Y ellos entendieron que las relaciones para Dios importan. Por eso querían comprometerse a no dar sus hijas a que se mezclaran con paganos. Y la palabra de Dios dice en Santiago 4:4, acabamos de ver que cuando preferimos una amistad con personas del mundo, con personas que no aman al Señor, nos estamos convirtiendo en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo la ley de Dios. Sencillo, esto no tiene mucho. Algunas veces, lo que digo ahorita, algunas veces pensamos que las personas, la forma de ser, los comportamientos están por encima de la fe que tenemos en el Señor, pero realmente Dios nos dice en su palabra que cuando nos mezclamos con personas del mundo debe ser solamente para compartir, porque sí debemos hablar, es nuestro compromiso compartir el Evangelio, la palabra del Señor con las demás personas, pero mezclarse para hacer amistad, para formar un grupo donde nos reunamos para no compartir la palabra es tiempo perdido. Vamos a continuar. Dice el versículo 30. Perdón, el versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día,
ni otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda la deuda. ¿A qué se comprometía este pueblo? ¿Y cuarto compromiso? El cuarto compromiso era a dar un día al Señor. Ese era el cuarto compromiso. ¿Y cuántas veces nos hemos comprometido a dar el tiempo de Dios para Dios realmente? ¿Quién nos impide venir un domingo a la iglesia? Aunque cuando nos comprometemos tenemos que entender que Dios no es un Dios solo de miércoles en la noche y de domingos en la mañana. Es un Dios donde realmente nos dice que debemos estar estudiando la Escritura en todo momento, leer, orar. ¿Qué nos impide muchas veces venir a la iglesia? ¿Qué nos impide venir a compartir de la palabra de Dios? Vamos a leer en Segunda de Crónicas, 36:20. Y quiero que estemos pensando en cuáles son esas cosas que nos impiden estar leyendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, congregándonos como hermanos. ¿Qué nos impide hacer esto? Vamos a leer Segunda de Crónicas 36:20. ¿Alguien que la tenga? Dice la palabra de Dios: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 36:20, perdón, me equivoco. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vemos cómo el pueblo acá no cumplió con el tiempo que era para el Señor. Dios los guió por 490 años, ¿sí? Y ellos estuvieron 70 años en esclavitud después de esos 490 años. Dice que fue cumplida toda palabra de Dios. Digo, si quieren, les dije que me dieran el tiempo que era mío. Les dije que había un tiempo para descansar, para dejar descansar la tierra, y no lo hicieron. ¿Quieren trabajar? A trabajar de esclavos. Ellos querían trabajar, no estaban dando el tiempo al Señor, no estaban cumpliendo con la ley de Dios. Sencillo, los entregó de esclavos y fueron cumplidos toda palabra del Señor. 70 años de esclavitud por culpa de qué? De no cumplir los compromisos con Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos dice su palabra que debemos tener un día para descansar, un día para venir a adorar al Señor? Y no lo cumplimos. Pero creemos que el domingo es el día para hacer un buen negocio, para ir a trabajar. Y cuando hacemos esto es porque, ¿por qué preferimos ir al trabajo un domingo que venir a estudiar la palabra del Señor? Porque tenemos compromiso. Exactamente, porque desconfiamos de la voluntad de Dios. Dios dijo que Él se encargaría del sustento en este día, lo dice en su palabra. Y cuando Él es fiel con sus compromisos, si Él dice que Él se encarga del sustento del día, en este caso el día domingo, Él lo va a cumplir. Pero si nosotros no cumplimos, vemos lo que le pasó a este pueblo. No estoy diciendo que necesariamente nos tenga que pasar lo mismo para comprometernos, pero ya vimos qué le pasó al pueblo. Entonces 70 años en esclavitud por culpa de no cumplir con la palabra de Dios, con el tiempo que era para el Señor. ¿Y qué tiempo estás dispuesto tú a dar al Señor? ¿Estamos dando el tiempo que Dios se merece? ¿Estamos viniendo a compartir la palabra? Vuelvo y repito, ¿quién nos impide venir a la iglesia un domingo a compartir las Escrituras? ¿Quién nos impide? Visitar a un familiar, hacer aseo en la casa, jugar, hacer algún tipo de deporte. ¿Qué nos impide estar acá sirviendo al Señor? Vamos a continuar. Dice, hay un cuarto compromiso. En esta parte del versículo dice, en la parte final del versículo 31, dice, y que el año séptimo, la segunda parte, dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Dijeron, remitiríamos toda deuda. El cuarto compromiso es, el quinto compromiso es que ellos remitir toda deuda. Ellos dijeron, si hay algún hermano que me deba algo, y después del séptimo año no puede cumplirlo, solo lo dijeron ellos, yo no. Después del séptimo año, si no pueden cumplirlo, sencillo, no puedes pagar, tranquilo, vamos a dejar así porque la palabra de Dios dice, remitir tu deuda.
Aunque eso no nos da el derecho tampoco de ir a endeudarnos y no cumplir. Tampoco podemos ir al caso contrario. Ese era el cuarto compromiso, remitir toda deuda. Pero en el quinto compromiso, dice capítulo 10, versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. ¿Qué se impusieron? Aportar. ¿Era una ofrenda? Sí, era una ofrenda, pero era no era parte del diezmo ni de la ofrenda, era una ley que ellos estaban imponiendo. Dice, nos impusimos por ley. O sea, no estaban tomando ni la parte del diezmo, que cada uno quien sabía cómo diezmaba, ni de la ofrenda, sino una ley de dar la tercera parte para el Señor, porque sabían que había necesidades en la iglesia, porque sabían que el templo tenía necesidades, lo que estaban reconstruyendo. Entonces se comprometieron a dar la tercera parte. Si ganaban 10 ciclos, pues daban 3,33. 3 ciclos de la tercera parte. Acá nos dice, nos muestra el versículo 33, ¿para qué la tercera parte? Dice, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de la expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Ellos estaban dispuestos a dar la tercera parte por fuera de la ofrenda, una ley que se imponía para el sustento del templo del Señor. Esta era la ley que se había impuesto. Decidieron contribuir para las necesidades. ¿Y cuántas veces nosotros hemos decidido contribuir para algunas necesidades de la iglesia? Acá también tenemos servicios de luz, agua, internet, las cosas del aseo. ¿Y cuántas veces nos hemos propuesto dar algo que no sea necesariamente la ofrenda?